Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Servicio. La vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una agrupación desarrollarse a tu alrededor, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no debe perderse. El contacto frecuente con recién llegados y entre uno y otros es el punto luminoso de nuestras vidas. En el servicio se encuentran las mayores recompensas, pero para estar en condiciones de poder ofrecer un verdadero, útil y efectivo servicio a otros, primero tengo que trabajar en mí mismo. Esto significa que tengo que ponerme en las manos de Dios, admitir mis faltas y limpiar los escombros de mi pasado. El trabajo conmigo mismo me ha enseñado a encontrar la paz y la serenidad necesarias para combinar con éxito la inspiración y la experiencia. He aprendido a ser en el verdadero sentido un conducto abierto de sobriedad. A ver, aquí lo que nos dicen del servicio nos mandan a la página 83 del libro. En la página 83 es el capítulo 7, trabajando con los demás. Dice, la experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad ante el consumo como el trabajo intensivo con otros adictos. Funciona cuando fallan otras actividades. Esta es nuestra 12ª sugerencia, llevar este mensaje a los adictos. Tú puedes ayudar cuando nadie más puede. Tú puedes ganarte la confianza de ellos cuando otros fracasan. Recuerda que están muy enfermos. La vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una agrupación desarrollarse a tu alrededor, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no debe perderse. Sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con recién llegados y entre uno y otros es el punto luminoso de nuestras vidas. Fíjense, aquí en el primer párrafo
nos dice que es un recurso muy efectivo para evitar el consumo. Cuando hay algunos otros problemas, lo que se sugiere es el servicio. Y aquí nos dicen, esta es nuestra 12ª sugerencia. La 12ª sugerencia es el paso final, el paso 12. Aquí en el 12º paso, 12º paso, nos dice, habiendo obtenido un despertar espiritual, habiendo obtenido esa, ya vimos que las palabras pues pueden no decirnos nada, que es mejor buscar lo que eso significa. Habiendo obtenido esa transformación que nos permite ya no producir esas emociones, que nos permite interpretar la vida de otra manera, porque las emociones surgen de la interpretación que damos a lo que vivimos. Habiendo obtenido un cambio revolucionario, un cambio, en la literatura nos lo describen de varias maneras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el capítulo 2 nos describen ese cambio diciéndonos que las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestra vida es reemplazada por un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos. De la realidad mundana que conocemos, la realidad aparente, empezamos a movernos en el terreno de la verdadera realidad, que es el que nos manifiesta la sabiduría perenne o filosofía perenne. De esa forma nos lo dicen aquí. Acá, en el capítulo 2, también en el mismo capítulo, nos dicen, nos manifiestan con otras palabras ese mismo cambio. El hecho grandioso es este y nada más. Nos vuelven a poner ese título aquí, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que estas experiencias han revolucionado, cambiado grandemente toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras experiencias es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones. Aquí realmente es la certeza de que es el darnos cuenta de que Él está ahí, es lo que produce esa certeza. Y en nuestras vidas, de una forma ciertamente milagrosa, ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Aquí me ponen una nota número 1, porque hablan de experiencias espirituales profundas y efectivas. Y aquí me mandan al apéndice 2, que dice, los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura detenida que el cambio, aquí ponen de personalidad, que el cambio necesario para dar lugar a la recuperación, la palabra recuperación ya la entendemos como lo debemos entender, no una cosa que se alcance y ya se quede ahí. A la recuperación de la adicción se ha manifestado entre nosotros en muchas formas diferentes. Luego nos dice que en la primera edición se dio la impresión de que estos cambios
o experiencias religiosas o experiencias espirituales, utilizan alternativamente las palabras y los términos, pero del significado no nos debemos perder. Tienen que ser de una índole de súbitos y espectaculares sacudimientos. Dice eso, que esa impresión surge de la primera edición del libro. Felizmente para todos esta conclusión es errónea. Aquí nos dicen entonces que no tienen que ser de una índole de súbitos y espectaculares sacudimientos. ¿Ah? Luego nos dice, en los primeros capítulos se escriben varios cambios revolucionarios, aunque no era nuestra intención causar esa impresión. Muchos adictos, a pesar de esto, han llegado a la conclusión de que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios. Conciencia de Dios es darse cuenta de Él, de que está seguida inmediatamente de un gran cambio de sentimientos, de emociones y de actitud. Si ustedes recuerdan en la guía al primer paso, compañeros, que tenemos aquí, luego me la pides, ¿no, mejor? No te la he dado. ¿A quién más así? ¿Los demás ya la tienen? ¿Ya? Sí. Acá en el primer paso trae un error. Esta guía es muy buena. Antes aquí usaban guías para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto paso. La mejor de todas es esta guía. Esta guía es producto de aquí mismo. Aquí nos dice, ¿quién tiene por ahí una guía del primer paso? Dice aquí en el 132, que es la obsesión mental. Al final de eso dice, el programa de AA o DNA nos dice que el adicto es impotente ante su adicción, ya que no tiene el poder de detener por sí solo su obsesión mental. En aquel tiempo todavía se utilizaba la palabra obsesión como lo que producía el inicio del consumo. Esto se debe a que es muy difícil que un adicto, bajo sus propios recursos, logre ese cambio radical que necesitamos. Forzosamente necesita de una ayuda externa. Esta ayuda solo puede provenir de un poder superior a ellos mismos, ya que el cambio radical solo se logra a través de obtener una experiencia o despertar espiritual. Y aquí viene el error que trae esta guía. Dice, por despertar espiritual entendemos el adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida por un gran cambio de sentimientos y actitudes. Aquí nos dice, por despertar espiritual entendemos esto. Sin embargo, acá, compañeros, nos está diciendo, muchos, esa no era la intención, muchos, a pesar de eso, han llegado a la conclusión de que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente de un gran cambio de sentimientos y actitudes. Aquí nos dice, han llegado a esa conclusión equivocada, porque arriba, en el párrafo anterior, me dice que en la primera impresión del libro en la primera edición se dio la impresión de que estos cambios tienen que ser de una índole de súbitos y espectaculares sacudimientos. O sea, con esto quieren decir
adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios. Felizmente para todos, esta conclusión es errónea. Entre los miles de miembros de nuestra comunidad, que está siempre creciendo, tales transformaciones, así súbitas o algo así, son frecuentes, aunque no son la regla. La mayoría de nuestras experiencias son de las que el psicólogo William James llama variedad educacional, porque se desarrollan lentamente durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ese cambio no es un suceso, sino que es un proceso. Muy frecuentemente los amigos, las personas que están en torno al que está practicando esto, se dan cuenta del cambio mucho antes que él. Este se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. Entonces, no nos perdamos en las palabras experiencia espiritual, despertar espiritual. Aquí me dicen cambio radical de personalidad a través de obtener una experiencia de despertar espiritual, ¿no? Vamos a poner algo que encontramos aquí fácilmente. ¿A qué se refieren con esto para no perdernos en las palabras? A un cambio en la reacción, a un cambio en cómo reaccionamos a la vida. Según hemos definido la enfermedad, nosotros reaccionábamos a la vida en el sentido de que las emociones que producía nuestra mente respecto a lo que vivíamos era lo que, negándonos a vivirlas, era lo que, y manejando esa negación inconsciente como una necesidad de supervivencia, era lo que nos llevaba al consumo, ¿no? Entonces todo esto es lo que quiere decir el cambio que nosotros buscamos. Entonces, en la 12ª sugerencia nos dicen, habiendo ya, estando avanzando en la obtención de ese cambio, en la obtención de este resultado, tratamos de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. ¿Y cuál es el mensaje, compañeros? El mensaje es nuestro cambio. El mensaje es nuestro cambio. No es una pancarta que diga hay una solución ni nada de eso. El mensaje somos nosotros mismos, ¿no? Lo que hemos vivido y cómo ahora hemos podido salir de esa situación. Ahora, acá nos están, cuando se resume el programa, los 12 pasos, en 5 conceptos básicos, el primer concepto es la admisión, la admisión de la problemática, y acuérdense que por admisión no se entiende decir sí, yo tengo este problema, sino que de esa admisión surja la entrega necesaria para buscar la solución. Si yo lo admito y no trabajo para buscar la solución, no estoy admitiendo nada, ¿verdad? Porque estoy admitiendo que tengo una enfermedad incurable, progresiva, terminal. Estoy admitiendo, ya más o menos tengo una idea en qué consiste la enfermedad. Es como les decía, si yo admito que tengo cáncer o cualquier otra enfermedad y no me dedico a atenderla, ¿verdad? Entonces esa admisión no es una admisión real, no está respaldada por mi actitud. Luego el segundo punto de los 5 conceptos básicos es el análisis de la personalidad y el catarsis. El tercer punto es el restablecimiento de las relaciones personales. El cuarto punto, la dependencia de un poder superior. Y el quinto punto, el trabajo con otros, ¿no? El trabajo con otros. Este párrafo de que me dicen aquí servicio viene en el capítulo 7, que se llama Trabajando con los demás, ¿verdad?
Aquí nos dice que en primer lugar es una cosa muy efectiva para lograr permanecer a salvo de esa sentencia que tenemos, que funciona cuando otras cosas fallan. Cuando en lo mundano falla lo demás, pues el servicio es nuestra salvación, el trabajo con otros. Llevar este mensaje, ¿cuál mensaje? El mensaje del cambio que he experimentado yo, de cómo se puede lograr ese cambio en cómo reacciono a la vida, ¿no? Ya no reacciono a la vida consumiendo, ya tengo la capacidad de encararla. Y aparte, nosotros tenemos unas ventajas que no deben de ser desaprovechadas, que podemos ganarnos la confianza de los que tienen el mismo problema cuando otros fracasan. En cualquier actividad terapéutica, más importante que cuál es en específico la técnica terapéutica, el elemento más importante de cualquier actividad terapéutica es la confianza. Más que si estás aplicando una técnica u otra técnica, es la confianza, ¿no? Esto nos lo dicen en un capítulo anterior. Entonces, esa es una ventaja que nosotros tenemos para poder ser útiles en la transmisión de este mensaje. Acá en el 12º paso también nos dicen de llevar este mensaje a los adictos y también nos dicen y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Es decir, de llevar este mensaje permanentemente a en cualquier actividad en que estemos, a cualquier persona con la que convivamos, etcétera. Sí, ya vamos a llevar nuestra actitud transformada, nuestra reacción transformada ante la vida, ¿verdad? Ese va a ser nuestro mensaje. Cómo actuamos, cómo interpretamos la vida, cómo reaccionamos ante ella. Y en practicar estos principios en todos nuestros asuntos, pero sin olvidarnos de una cosa, de que no debemos de dejar de llevar este mensaje a los adictos. Aparte en todos nuestros asuntos y a todos lados donde vayamos, llevarlo a los adictos. Hay una quinta tradición que te dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Estaremos trabajando entre nosotros, aunque este mismo mensaje, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo todos los principios en que nos basamos, lo llevamos a todas partes, pero nunca vamos a dejar de practicar esto con los adictos, con los enfermos como nosotros, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí. Y aquí nos habla del quinto concepto básico, el trabajo con otros. Ahora, esto surge desde el principio del libro. Aquí, en la opinión del médico, él nos platica de un paciente que atendió en 1934. Este paciente pues fue Bill. Dice, como parte de su rehabilitación, la recuperación, no es más que el cambio que debemos experimentar. Como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros adictos, inculcándoles la necesidad de que ellos, a su vez, hicieran lo mismo con otros, ¿no? Aquí, este compañero nunca pensó en lo que estaba buscando y en lo que encontró para él solo, sino lo pensó para todos aquellos que lo necesitaban. Esto potencializa muchísimo los resultados que vamos a obtener. Cuando nos hablan del despertar espiritual, que no es más que el cambio ese, el deseo de obtener el despertar debe ser guiado para servir, para que otros también lo obtengan. Ahí estamos combatiendo automáticamente
Es un ingrediente terapéutico que combate el egocentrismo, el egoísmo o la autoobsesión. Acá más adelante nos dice, compañeros, creo que es en la historia de Bill, no, es en el capítulo, hay una solución, dice, nuestras vidas, y aquí dice, como bebedores problemas que somos, como adictos en recuperación, pero no hace falta poner no hace falta atribuirnos de que esto que nos van a decir es solo para nosotros. La vida de cualquier persona, compañeros, no en cuanto a que se acabe o no, sino en que a qué tan buena es la vida de una persona, depende de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades, ¿no? La autoobsesión es la fuente de todas las miserias del mundo. Esta frase que pone aquí es la definición que da el Dalai Lama de compasión. ¿Dónde tengo mi libro grueso? No en un libro muy grueso, acá. Aquí nos dice, este libro ya les dije, se llama Espiritualidad Esencial y encuentra las prácticas comunes a todas las religiones del mundo. Dice, examina maneras de purificar nuestra motivación, cultivar el amor y la compasión, adiestrar la atención, aclarar la visión de la conciencia, desarrollar la ética, cultivar la sabiduría y comprometerse con el servicio a los demás. A mi modo de ver, todas estas prácticas están esencialmente ligadas al desarrollo de la compasión. Y aquí me dice qué es lo que entiende él por compasión, que implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones. Esa es la compasión. Y la compasión para mi enfermedad es un ingrediente terapéutico básico. Aquí nos dice que la vida en general de cualquier persona, aquí entre paréntesis, nosotros nos atribuimos que las nuestras como adictos dependen de eso, pero la vida de cualquier persona, qué tan buena sea su vida, compañeros, depende de la compasión. La compasión es algo que nos proporciona salud mental porque evita la autoobsesión y el egocentrismo. En la literatura de AA dicen que la raíz de nuestra enfermedad es el egocentrismo, el egoísmo. En la literatura de NA dicen que la raíz de nuestra enfermedad es la autoobsesión. Ya hemos visto lo que les he leído muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es esto que dice aquí? ¿Qué dice aquí? Que hay que pasar del egocentrismo al ortocentrismo. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles, no en cuanto a su edad, sino en cuanto a su avance en el desarrollo que estamos destinados a tener, trabajan en beneficio propio. Los budas son los despiertos, son los que ya se dan cuenta, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Se observa a simple vista, se observa cómo se siente uno y cómo se siente el otro. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta de cómo son las cosas, la condición de Buda, y ni en samsara tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Esto es budismo, compañeros. En el budismo nos dicen que hay egoísmo inteligente y egoísmo estúpido. El egoísmo estúpido es trabajar directamente buscando mi propio beneficio. Y el egoísmo inteligente, que surge de saber cómo, de darnos cuenta de cómo son las cosas,
el egoísmo inteligente se obtiene trabajando en beneficio de los demás, porque eso te garantiza tu propio beneficio, ¿no? Así lo llega a manejar. El budismo es es psicología pura y así lo menciona, ¿no? Nos dice, la fuente de todas las miserias del mundo, no en cuanto a miserias económicas, entendámonos, ¿no? Sino de pasar lamentablemente por lo que hayamos que pasar, ¿verdad? Porque lo que determina cuál es nuestra actitud o nuestro sentimiento o nuestra emoción no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos, compañeros. Tenemos la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar, tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias, ¿verdad? ¿Y qué me permite tener a mí esa libertad? Pues un ingrediente terapéutico muy importante para alcanzar esa libertad es la compasión. No estar pensando en mí mismo, sino estar pensando en las necesidades de los demás y hacer algo por esas necesidades. Sí, Nemesio. Ahorita con lo que acabo de leer, padrino, yo ahí en la casa pues era el egocentrismo, pues bueno, de parte mía el egocentrismo, lo vuelvo a repetir, yo hacía una cosa y era un poco la atención hacia los demás, ¿no? De que, mira, yo viendo a veces, mira, estuvo muy bien y me van a gloriar, ¿verdad? Ahorita con este cambio que estoy obteniendo, pues igual se vuelven me vuelvo ese poco la atención de toda la familia, ¿no? Diciéndome ahorita en este transcurrir del tiempo de qué necesitas, qué quieres, qué te mando, qué esto. Ahí ya estaría yo haciendo mal en pedirles cosas. Sí, yo creo que estoy cambiando, ya haría yo mal en pedirles cosas hacia mi favor. ¿Pero qué cosas puedes pedir? Ajá. Bueno, me dicen eso. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te mando? No, pues esa... Un ejemplo así, estaría yo a lo que acaba de decir antes. No sería una actuación, actuar desinteresadamente. Si tú le pones más atención a lo que piensas lograr con lo que estás haciendo que a lo que estás haciendo, es una manera disfuncional de tratar con el contenido. El beneficio propio se obtiene automáticamente y no lo recibes de los demás. Al actuar en beneficio de los demás, lo recibes automáticamente y no de los demás, porque te liberas de la autoobsesión, de estar pensando en ti mismo. Ganas la libertad, la libertad que nadie te puede quitar, de tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias, compañeros. Esa es la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. A ti te podrán meter preso, podrás tener circunstancias muy difíciles, pero la libertad de tu actitud ante esas circunstancias, nadie te la puede quitar, ¿verdad? Esa es la base de una técnica terapéutica que se llama logoterapia. Hay un señor que se llama Viktor Frankl, es un psicólogo, psiquiatra judío, que estuvo en un campo de concentración. Escribió un libro magnífico que se llama El hombre en busca de sentido. Y lo que él descubrió y demostró es que a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, ¿verdad?, amenazado constantemente porque lo mandaran a la cámara de gases o porque lo hicieran jabón o cualquier cosa, su actitud no cambió, su actitud la manejó él. No le pudieron quitar esa libertad. Él encontró el sentido de la vida. Logoterapia, logo quiere decir sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Aquello para lo que es. El sentido más grande de la vida es el amor. Otras cosas que le dan sentido a la vida es algo bello que recordar, alguna habilidad por poner en práctica.
Así hay varias cosas. Por ejemplo, este cuate lo sacaron una vez, estaba allá donde estaban haciendo mucho, estuvo en Auschwitz, un campo de concentración, lo sacaban a trabajar y en cualquier momento lo podían cremar, ¿no? En los hornos crematorios y todo esto. Y él se dedicó a ayudar a las demás personas, compañeros. Y él encontró, su esposa la llevaron a otro campo de concentración y él dijo algo bello que recordar. Él sintió sentido en su vida, ya no en saber si ella estaba bien o no estaba bien, sino en poderla recordar, ¿verdad? Entonces, esto no lo hacemos por los demás ni por el reconocimiento de los demás, compañeros. Y no tiene que ver con ser el foco de atención, no tiene que ver con ser el foco de atención, no tiene que ver con eso. Sí, es una forma de no pensar, de no estar piense y piense en nosotros mismos, compañeros, ¿no? Los que no han alcanzado un grado de desarrollo, los pueriles, pueril quiere decir infantil, pero aquí no nos referimos a edad cronológica, sino a su grado de desarrollo. Trabajan en beneficio propio, directamente buscan obtener su propio beneficio. Los que ya se dieron cuenta cuál es el funcionamiento de las cosas, aquí le llaman budas, despiertos, ¿no? Trabajan en beneficio de los demás. Y te digo que a una cosa el budismo le llama egoísmo estúpido, a buscar directamente tu propio beneficio, y al otro le llama egoísmo inteligente, ¿verdad? Porque de esa forma obtienes automáticamente tu propio beneficio y no lo recibes de los demás. Lo estás recibiendo al dejar de estar autoobsesionado. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Un cambio muy importante es que ahora, en lugar de ver la vida con una actitud de qué me puede proporcionar, veo la vida con una actitud de que con qué puedo contribuir. Si recuerdan cuando nos hablan del tercer paso, dice aquí en el capítulo 5, dice, y esto tiene que ser sincero, no tiene que haber no tiene que necesitar el reconocimiento de nadie, porque ya el beneficio nos lo está proporcionando directamente. Aquí nos dice, compañeros, después de dar el tercer paso, dice, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Lo que obtenemos, compañeros, depende de lo que damos. Entonces, directamente, ¿en qué ponemos nuestra atención? En lo que damos, porque de ahí va a depender lo que obtengamos. Y no estoy diciendo un intercambio de cosas materiales, estoy diciendo de la satisfacción. ¿Sí me entiendes, Nemesio? Sí, padre, sí. O sea, usted nos ha dicho ya con este conocimiento, estamos más despiertos que ellos, ¿no? Ellos siguen enfermos, pero ahora digo, no sé cómo lo puedo hacer para no, como dice usted hace un rato, para no beneficiarme de ellos, o sea, para no hacer entender a ellos que no... No, tú no tienes que hacerles entender nada, mijo. Ellos ya lo entenderán o no, pero hacerles entender qué. Como una ocasión que estoy platicando con un compañero aquí con casa, o sea, se sienten mal al no recibir yo lo que ellos me están dando. Ah, pero no tienes por qué no recibirles nada. También me dijo él, es que hay egoísmo estúpido y... O sea, no tienes por qué, pero el beneficio ya lo obtuviste tú al estar procurando, es lo que les digo, por ejemplo, aquí, cuando empiezan a recibir a sus visitas, ¿en qué debe estar su interés? En que ellos estén bien, en que se vayan bien, no en ver qué me traen,
ni en ponerlos mal, ya me voy a interesar por los demás. ¿Ah? La última de las libertades humanas es nuestra actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Esa actitud no te la pueden quitar las circunstancias, y esa actitud la necesitamos obtener, porque nosotros no podemos quedar a merced de las circunstancias. Entonces, de aquí nace nuestra necesidad. La compasión me lleva muy dirigido hacia el servicio, ¿verdad? Hacia el servicio. Ya les digo que esto me potencializa en una forma grande mi caminar por todo este proceso. Por acá adelante, a ver, compañeros, dice. Bueno, aquí nos dice en el capítulo 7. Nos dice varias cosas, otra vez empezando desde el primer párrafo, que para nosotros es un ingrediente terapéutico que nos asegura mucho contra el hecho de no consumir, de poder no consumir. ¿Ah? Que funciona cuando otras cosas fallan, cuando en lo mundano las cosas se nos dificultan, cuando el pensar en mí me va a poner mal y va a hacer que yo reaccione a ello consumiendo. Es un recurso. Yo les platicaré mi experiencia. Yo llegué aquí sintiéndome tan mal y sufriendo yo tanto, que si me hubiera yo puesto a pensar en mí, no hubiera podido yo estar bien. Entonces, a mí me fue muy útil el recurso de poder empezar a pensar en los demás. Yo ya traía un cierto bagaje de mucha experiencia por el paso de todo este tipo de lugares, por el paso de mi experiencia en la actividad y en la búsqueda de la salida, y me dediqué a poner eso a la disposición de los demás. ¿Eso qué me permitió? No pensar en mí mismo, compañero. Pensar en uno mismo puede tener varios efectos, dependiendo de cuál sea la situación vital, de acuerdo a la interpretación que comúnmente le damos. Aquí ya con el proceso de cambio vamos a cambiar cómo interpretamos las cosas, pero cuando uno llega, trae la interpretación que ha tenido siempre, y ves tu vida deshecha, ¿ves? Entonces, solazarte en estar sufriendo por tu situación vital, no te va a hacer que tú permanezcas sintiéndote mal, mientras que si ya te vuelcas hacia afuera, te estás evitando estarte lamentando de tu situación vital. Eso es cuando todavía traemos la interpretación que nos ha llevado a la actividad adictiva. Aquí, con el proceso gradual del cambio que vamos a obtener, vamos a cambiar esa interpretación y vamos a saber que lo que hemos vivido es la base que nos va a permitir encontrar que la vida es algo como nunca. Dice acá en alguna, pronto seríamos lanzados como en un cohete a la cuarta dimensión de la existencia. Pronto interpretaríamos la vida como nunca antes la habíamos interpretado, compañeros. Mire, padrino, algo que me está pasando y es muy cierto, y ahorita que está hablando de eso, de cómo esa situación te ancla, ¿no? Te ancla en un lugar donde no tienes movimiento, no tienes forma de seguir adelante, ¿no? Te pone en un momento oscuro, y algo me pasaba similar, ¿no? Que yo trataba de pensar en mí mismo, en el amor que yo quería hacia mí, de una persona o de algunas personas, ¿no? Pero eso me hacía simplemente anclarme en ese punto y no salir de ahí. Ahorita tengo a mi esposa de 10 años viviendo con ella, y ahora lo que intento es escribirle una carta, porque sé que si la hago sentir bien, eso a mí me hace sentir bien, porque ya no estoy nada más pensando en mí, en lo que yo quería, lo que yo estaba buscando durante 10 años y nunca lo encontré. Sí, y
Fíjate una cosa, la palabra amor, como la manejamos, como la hemos manejado siempre, va a experimentar un cambio gigantesco. Les he hablado del amor humano, del amor condicional, del amor que nace de lo que recibes, ¿no? Y nosotros estamos destinados a dar amor que surja de lo que tenemos, carajo. ¿No? Es el amor incondicional, compañero. Les platicaba que el cuadro del regreso del hijo pródigo es una interpretación del viaje espiritual de la vida de un hombre. Uno pasa por interpretar todos los personajes. Tendremos que llegar a ser capaces de brindar el amor que brinda el Padre, que es un amor que no tiene ninguna condición. No depende de cómo se comporta la otra persona. Y el vivir esto es difícil de alcanzar, pero uno lo alcanza, compañeros. Un amor que no depende. Por ejemplo, si alguien te trae una pizza todos los días, ¿verdad? Pues tú vas a estar muy contento con él, ¿no? Si alguien te está dando, pero este amor que va a surgir de nosotros, compañeros, va a reflejar el amor que estamos recibiendo de él. Va a reflejar el amor que estamos recibiendo de él. Y ese amor no depende de lo que de obtener. No surge de la necesidad de obtener, sino de la posibilidad de dar. No surge de vivir en la morada de la carencia, sino de vivir en la morada de la abundancia. ¿verdad? Precisamente la definición de adicción, compañeros, surge de un capítulo de un libro. La definición que utilizamos aquí surge de un capítulo de un libro que se llama De las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas. O sea, del amor condicional al amor incondicional, ¿no, hijo? Todo va a cambiar. Hasta eso que nosotros llamamos amor. No puedo vivir sin ti, ¿verdad? No puedo vivir sin ti, es lo mismo que dice el adicto a la heroína, ¿no? No puedo vivir sin ti, ¿no? Aquí tú tienes la necesidad de dar, no tienes la necesidad de recibir, compañeros. Dando es como recibimos, dice la oración de San Francisco. Aquí tenemos varios modelos de transformación, compañeros. Yo he esquematizado varios modelos del cambio que necesitamos obtener, ¿verdad? Y entre algunos de esos modelos que utilizamos, no, este no es. Ajá. Entre esos modelos que yo utilizo para manifestarles el cambio que necesitamos obtener, compañeros, utilizo la oración de San Francisco, utilizo los 8 versos, esa ya saben es una oración de San Francisco de Asís. Utilizo los 8 versos para la transformación de la mente, que es budismo, y utilizo un escrito de la Madre Teresa de Calcuta. Pero sin embargo, por ejemplo, les voy a leer la oración de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que a donde haya odio siembre amor, que a donde haya duda ponga fe, que a donde haya desesperación ponga esperanza, que a donde haya oscuridad ponga luz, que a donde haya tristeza ponga alegría. Fíjense que estoy solicitando que me sea permitido. En ningún momento estoy solicitando que me sea permitido recibir, sino proporcionar. Luego dice, oh Divino Maestro, concédeme el no buscar ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender. ¿verdad? Es que no me comprenden. No, pues, tú dedícate a comprender, güey. Aquel que puede comprender no necesita ser comprendido. Concédeme el no buscar ser amado, sino amar. El no buscar, pues al dar, recibimos.
Perdonando somos perdonados. Muriendo a la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, nacemos a la vida como es, a la vida eterna. Este es un modelo de transformación. Luego estudiaremos los otros modelos, ¿no? Pero entonces, la práctica de la compasión, el servicio. Fíjense, la vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas recuperarse. ¿Quién pudiera pensar que esto es realmente satisfactorio? ¿Verdad? Que esto es realmente satisfactorio. Y ya les digo que de todo lo que yo les hablo aquí, ustedes no lo van a creer porque yo se los diga ni porque esté escrito por acá o por allá, sino que ustedes necesitan aventurarse a vivirlo. Yo les comparto nada más mi testimonio. Ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad. La soledad no es algo que... La soledad la traemos dentro, no está afuera de nosotros. Ver cómo desaparece la soledad, ver una agrupación, una comunidad desarrollarse a tu alrededor, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no debe perderse. Sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con los que van llegando y entre unos y otros es el punto luminoso en nuestras vidas. El punto luminoso en nuestras vidas ya no va a ser cuando haces la primera comunión, ni cuando te gradúas, ni cuando te ascienden, no. Ya estamos moviéndonos en otro terreno, compañeros, ¿no? Entonces estamos hablando del servicio. ¿A qué venimos? A la casa de nuestro Padre, a hacer que todos sus invitados se sientan bien, a servir. Y a servir, a nadie le gusta un servidor que no sirva con gusto. ¿Eh? Todas esas son lecturas que vienen por acá. Ahorita están saliendo solas. Ahora vamos a agarrar este libro. Este libro trae, les leí ahorita ya les he hablado de las 7 prácticas que encontraron en todas la sabiduría perenne. Y aquí dice el espíritu del servicio. El espíritu del servicio, aquí lo ponen como una meta que alcanzas tú al ir creciendo espiritualmente, al irte transformando, pero también lo ponen como un instrumento para transformarte. ¿Ah? Aquí te dicen, todos hemos oído, y tanto Jesús como Mahoma lo acentuaron, que es mejor dar que recibir. Sin embargo, no siempre se siente así. Dar bien, sea tiempo, dinero o posesiones, puede sentirse más como una dificultad que como una oportunidad. Y es al revés, compañeros. En el caso de que las grandes religiones tengan razón y que dar sea una gran fuente de satisfacción, que te proporcione una gran satisfacción. Y no estamos hablando de dar en lo material, compañeros. ¿Por qué a menudo sentimos que es un sacrificio? La respuesta en lo esencial dice que al igual que vivir ética y amorosamente, dar con el corazón abierto es una aptitud que necesita ser cultivada y que al principio puede presentar dificultades. Empero la generosidad madura junto con el practicante y termina por fluir espontánea y gozosamente a medida que se hace más profunda la vida espiritual. Elogio del servicio. En todas las grandes religiones se canta las alabanzas de la generosidad y el servicio. Que el principio guía sea hacer todo lo que puedas por los demás, apremia Confucio. Cuando preguntaron a Mahoma qué acciones podían considerarse excelentes, replicó: alegrar el corazón de un ser humano, dar de comer al que tiene hambre, ayudar a quien está afligido, aligerar la carga de quien está triste y remediar los daños de quien ha sido herido. Tanto Mahoma como Jesús son radicales. Mahoma jamás decía no cuando se le pedía cualquier cosa. Jesús recomendaba: da a todo aquel que te pida
y nunca te rehúses cuando quieran tu ayuda. Ayudar a quien lo necesita puede ser aún más importante que conservar rituales y objetos sagrados, ¿verdad? Todos deseamos ayudar. En las grandes religiones ayudarse los unos a los otros se considera más que una simple obligación, se ve como uno de los deseos humanos centrales. En las tradiciones monoteístas del judaísmo, el cristianismo y el islam, el amor y el servicio a los demás tienen el mismo rango que el amor y el servicio a Dios. El budismo concibe la compasión como un aspecto inherente a la condición humana. Los psicólogos han empezado a coincidir con esto. Durante mucho tiempo la psicología asumió una actitud bastante despectiva hacia el altruismo. El altruismo es lo contrario al egoísmo, al egocentrismo, arguyendo que la gente ayudaba a otros solamente para sentirse gratificados y verse bien ante los demás. En experimentos recientes se pinta un cuadro más grato. El ser humano puede ser genuinamente altruistas. Todos deseamos ayudar. Aquí les voy a leer algo que tengo por acá. Fíjense, lo que les decía yo, la última de las libertades humanas, escoger nuestra propia actitud en cualquier circunstancia, escoger nuestro propio camino. Esa libertad nadie te la puede quitar. Y eso nos lo mostró esta persona aquí. Esto lo escribió Viktor Frankl. Esa no te la están quitando, te la estás quitando tú solo, esa libertad. ¿No? Te podrán quitar la libertad de meterte preso, como a él en un campo de concentración, pero a él nunca le quitaron la libertad de escoger su actitud, no se la pudieron quitar. Y eso, cualesquiera que sean las circunstancias, lo que termina nuestra libertad es nuestra actitud ante las circunstancias. Acá, este es un libro de psicoterapia espiritual, como les he platicado, como todo esto que manejamos acá. Eso de la libertad me trae a pensar en la película, no sé si la esta Historia Americana X. No me dijo. De un racista norteamericano que lo metieron preso por matar a un negro prácticamente en la calle. Ajá. Y que él eventualmente pensó, lo metieron casi cerca de la comunidad negra y eventualmente pensó que iba a morir, ¿no? Y se sentía preso, pero encontró literatura y empezó a leer y se empezó hasta a dejar crecer el pelo porque él se rapaba y tenía ideas nazis y cosas así. Y empezó a leer y con la literatura me parece muy arraigada ese tipo de literatura. Sí. Que él empezó a sentirse libre dentro de la cárcel. Empezó a sentirse libre y cuando alcanzó esa libertad, llevó esa libertad hacia las personas a las que él había dañado con su mente y con su forma de pensar. Sí. Entonces, Si esperas a salir de la cárcel para estar libre, nunca serás libre. Fíjense aquí, compañeros. Miren, no es eso lo que les quería decir, pero ayer se los mencioné yo, aprovechando que lo encontré, es respecto a los pensamientos. Si nos imaginamos que nuestra mente es como un cielo azul y como los pensamientos son como las nubes que lo atraviesan, podemos experimentar esa parte nuestra, la cual es diferente de nuestros pensamientos. El cielo siempre existe, contiene las nubes sin que el cielo esté contenido en ellas. Así es nuestro estado consciente. Está presente y abarca todos nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones sin ser lo mismo que ellos. Reconocer y aceptar este estado consciente con su cualidad espaciosa y de inmensa paz es encontrar un recurso interior de gran utilidad. Vemos que no necesitamos identificarnos con cada pensamiento tan solo porque se presenta. Podemos permanecer tranquilos y elegir aquel pensamiento que deseemos atender.
Asimismo, podemos estar atentos detrás de todos esos pensamientos en un estado que ofrece un nivel de apertura y discernimiento completamente nuevo. Servicio a los demás. Aquí dice, nuestro constante estado de servicio, porque la condición humana es estar en relación constante con los demás, estamos en un continuo estado de servicio. Y aquí nos plantean una metáfora. Estaba yo en un tren un día lluvioso. El tren había minorado la velocidad para entrar en la estación. Por alguna razón me interesé en observar las gotas de agua en la ventana. 2 gotas separadas, empujadas por el viento, se fundieron en una por un instante y luego se dividieron una vez más, cada una llevando consigo una parte de la otra. Simplemente por ese roce momentáneo, ninguna de las dos volvió a ser lo que antes había sido. Al continuar cada una su recorrido, tocando otras gotas, compartían no solo su esencia, sino también lo que habían recogido de la otra. Vi esta metáfora muchos años atrás y es uno de mis recuerdos más vívidos. Fue entonces que me di cuenta de que nunca tocamos tan ligeramente a las personas como para no dejarles una huella. Nuestro estado de ser afecta o influye, afecta no lo entendamos negativamente, ¿no? Afecta a las personas que nos rodean, por lo que es necesario estar conscientes de lo que involuntariamente compartimos con los demás y así poder aprender a compartirlo intencionalmente. Más adelante aquí servir con intención. Dice, servimos desde una posición de amor incondicional y respeto al proceso de la persona a quien servimos. Nos unimos y apoyamos a otros sin crear expectativas acerca del resultado que se obtendrá, ni tener que saber conscientemente cuáles son sus necesidades. Facilitamos el proceso de otra persona siguiendo nuestra dirección interna y es por eso que lo que decimos y hacemos o lo que no decimos ni hacemos varía de persona a persona. Ofrecer servicio con intención es algo que favorece a nuestra transformación. Y aquí nos ponen un ejemplo, ya se los he leído y también de alguna otra parte. La vida del hermano Lawrence, en otra parte le llaman Lorenzo, de la Orden de los Carmelitas, es un buen ejemplo del servicio con intención a través del estado de su ser. El hermano Lawrence vivió en un monasterio en Europa en el siglo XVII. Durante su juventud fue soldado y al ser capturado por el enemigo fue acusado de ser espía. No se le castigó con la horca porque su indiferencia total hacia la muerte convenció a sus captores de su inocencia. Después de reunirse con sus propias fuerzas armadas, cayó herido en acción y durante su convalecencia decidió dejar las armas y retirarse a un monasterio. Por muchos años sufrió de una gran angustia tratando de encontrar la paz mental. Después de tener una experiencia en la cual percibía un rayo de luz divina que iluminando su espíritu disipaba todos sus temores y daba término a su dolor, el hermano Lawrence vivió el resto de su vida en esa luz. La presencia de esta luz emanaba del hermano Lawrence, ya fuera al cocinar, al reparar zapatos o al limpiar el piso. La gente viajaba grandes distancias solo para estar en su presencia. La manera en que el hermano Lawrence servía no era por medio de lo que hacía, sino por el estado mental o espiritual que mantenía durante cualquier actividad. Entonces eso es lo que les digo del mensaje que vamos a llevar. No es lo que vamos a decir ni lo que vamos a hacer, sino lo que los demás van a poder percibir en nosotros. Eso es a lo que se refiere esto del mensaje. Aquí dice, aquí nos hablan, la alegría es servir.
Y aquí nos hablan de las monjas de la Madre Teresa, ejemplos espectaculares de dar realmente y de la alegría que resulta de ello. Llevan un estilo de vida austero, abandonan las comodidades del hogar y viven igual que los más pobres a los que sirven. En la casa central de Calcuta comparten el mismo cuarto 3 o 4 monjas y no tienen más posesiones personales que 2 vestidos y un cubo para lavarse. Comen lo mismo que los pobres y a pesar del asfixiante calor de la India, no tienen aire acondicionado. Se levantan antes de la salida del sol y pasan el día trabajando en los barrios bajos. Dicha existencia podría considerarse difícil o incluso deprimente. Sin embargo, al visitar a la Madre Teresa, un reportero exclamó: noto que usted y los cientos de hermanas que están en su equipo tienen aspecto de mucha alegría. ¿Están fingiendo o no?, replicó ella en absoluto. Nada nos da tanta felicidad como acudir con verdadera piedad a alguien que está mal herido. Le juro, dijo después el reportero, que jamás habría percibido semejante sentido de alegría. El poeta hindú Rabindranath Tagore, que fue laureado con el premio Nobel, describe en 2 versos la práctica del servicio. Desperté y vi que la vida es servicio. Actué y vi que que el servicio es alegría. Fíjense, esas 2 frases son definitivas. Desperté, me di cuenta, dejé mi estado de adormecimiento, de acondicionamiento. Desperté y me di cuenta que la vida es servicio. Actué y vi que el servicio es alegría. Esto es algo que lo tendremos que ir descubriendo cada uno de nosotros por nosotros mismos, y es un ingrediente terapéutico que necesitamos para alejarnos de la causa, del motivo de nuestra situación de salud, la autoobsesión o el egocentrismo. ¿Ah? ¿Quién no quisiera dejar de pensar en sí mismo? ¿Quién se siente bien pensando en sí mismo? ¿Quién se siente bien pensando en sí mismo? ¿Qué porcentaje del tiempo piensan en sí mismos? ¿Cómo van a pensar en sí mismos? Van a pensar en sí mismos. La sensación que van a recibir al pensar en sí mismos va a depender de su situación vital, de sus condicionamientos mundanos. Tal vez pensar en sí mismo, si sus condicionamientos mundanos satisfacen lo que mundanamente se considera satisfactorio, tal vez no les cause tanta molestia. Si los condicionamientos mundanos no coinciden con su situación vital, pues les va a causar malestar pensar en ustedes mismos. Yo, por el estado en que llegué aquí, descubrí que era de gran utilidad dejar de pensar en mí mismo. Pensar en mí mismo me llevaba al dolor, a lamentarme por el pasado. Y aquí dice: desperté, me di cuenta de que no era así, y vi que la vida es servicio, vi que la vida es dar. Dando es como recibimos. Actué y vi que el servicio es alegría. Pero esto lo tenemos que transitar, compañeros. Entonces regresamos a lo que estábamos leyendo acá. La vida tendrá un nuevo significado. ¿Qué significado le da a la vida? ¿Qué tanto puede obtener? ¿Qué también les ha funcionado ese significado? Yo creo que no muy bien, Ver a las personas recuperarse, estar cada vez mejor, no en lo exterior, en lo interior. Verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una comunidad desarrollarse a su alrededor, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no debe perderse. Sabemos que no querrás perdértela, y el contacto frecuente con los que van llegando, y entre unos y otros, con los que van llegando a la práctica de toda esta cuestión,
No con los que van llegando aquí, no. Con los que van llegando a empezar a darse cuenta de cómo son las cosas. Y entre unos y otros es el punto luminoso en nuestras vidas, güey. ¿No? Y esto extenderlo. Acá, porque acá nos menciona que esto es dice aquí, acá dice, funciona cuando otros activan. Esta es nuestra 12ª sugerencia, llevar estos mensajes, lo que pueden percibir los demás en mí, no lo que yo voy a decir. El estado de mi ser, como el hermano Lawrence que dice ahí. Llevar este mensaje y practicar estos principios en todos nuestros asuntos, compañeros. Por ejemplo, Nemesio habla muy seguido de su familia. Acá, en la siguiente lectura del pensamiento del día, en el día 9 nos dice, el camino de AA es el camino de la fraternidad. Ya saben que la palabra fraternidad muchas veces se relaciona con hermandad, con filiación común, donde nadie es inferior a nadie ni superior a nadie, ¿no? La extensión, todo esto no se reduce a nuestra familia genética, ni a nuestra familia primaria, ni a nuestra familia secundaria. Se reduce, se extiende a toda nuestra familia, compañeros. ¿Sí se entiende, Nemesio? ¿Alguien gusta compartir? Lo que estabas diciendo de al comprender, no necesito ser comprendida. Sí, el que realmente ama no necesita ser amado. Es mucho más satisfactorio amar, cumplir con tu propio compromiso, porque amar es un compromiso que surge de ti y que no va a depender de los otros. Y yo de lo que les estoy hablando porque estoy compartiendo un testimonio. Estoy compartiendo un testimonio, no crean que es cotorreo. Eso te hace sentir satisfecho contigo. Poder cumplir aquello con lo que te comprometes, lo que surge de lo que tienes, no de esperar recibirlo, no lo que surge de lo que no tienes y esperas recibir de fuera. ¿Sabes comprender? Ya no necesito Sí, comprendida. claro que sí. Acá otra vez la oración de San Francisco. Está aquí, pero también no está así. No traje el otro libro. Está en todas partes esa. Dice, oh divino maestro, ¿qué estoy pidiendo yo? Algo bueno para mí. Concédeme el no buscar ser consolado, sino consolar. Un bien menor a cambio de un bien mayor. Ser consolado es un bien menor. Consolar es un bien mayor. Ser comprendido, sino comprender. ¿Aquí de qué se queja la gente? De que no los comprenden. Pues ustedes comprendan que no los comprenden y ya. Se quitan de pedos. Ser amado sino amar. ¿No? Aquel chama no necesita ser amado. Dando, pues al dar, recibimos. Dando es como recibimos. Perdonando somos perdonados. En el Padre Nuestro, en la oración dominical, dice, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el perdón que vamos a recibir o el que vamos a obtener hasta de nosotros mismos, va en función de qué? Del perdón que damos a los demás, compañeros. Si yo no perdono bien, pues no voy a ser bien perdonado.
perdónanos así como nosotros perdonamos. Acá no traje mi otro libro de la oración de San Francisco, pero acá tengo el 11º paso. Señor, haz de mí conducto de tu paz, para que allí donde haya odio pueda llevar amor, para que a donde haya el mal pueda llevar el espíritu del perdón, para que a donde haya discordia pueda llevar la armonía. Fíjense lo que estoy pidiendo, poder dar, no estoy pidiendo poder recibir, compañero. ¿Qué pide uno comúnmente? ¿Qué nos hemos pasado la vida pidiendo? La espiritualidad es paradoja, las cosas son al revés de como creíamos que eran. Dice, para que donde haya error, para que donde haya discordia pueda llevar la armonía, para que donde haya error pueda llevar la verdad, para que donde haya la duda pueda llevar la fe, la certeza, para que donde haya el desconsuelo pueda llevar la esperanza, para que donde haya tinieblas pueda llevar la luz, para que donde haya tristeza pueda llevar alegría. Señor, concédeme que yo pueda consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado, porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo. Perdonando seremos perdonados. Al morir de como somos, es cuando despertamos a la vida como es. Ese es un modelo de transformación, es un modelo de la transformación que necesitamos experimentarnos. Tenemos un problema de salud, del cual no solucionaremos siendo el mismo. Necesitamos renacer, cambiar. En el libro de Variedades de la Experiencia Espiritual hablan de la religión para las personas de mente sana y de la religión para las personas de mente enferma. Ustedes ya se imaginarán cuál tipo de religión necesitamos nosotros. Y dice que para las personas de la religión de la mente enferma necesitan hacer 2 veces. Entonces nos regresamos al capítulo 5 de nuestro libro azul. Y dice aquí, empezamos a interesarnos cada vez en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida, al todo. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, esto fue consecuencia de esto, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, ya somos otros. Es la transformación que necesitamos obtener. Nadie sana siendo el mismo. Necesitamos ser otros. ¿Gustan compartir, compañeros? Sí, Jaime. Oiga, padre, entonces usted nos dice que al pasar el mensaje es uno mismo. El mensaje es lo bien que estés o lo mal que estás. Es cómo reacciono. ¿Cómo te sientes? ¿Qué actitudes tienes? Si das amor, o si necesitas, si estás pidiendo o si estás dando. El mensaje somos nosotros, ¿eh? Y podremos pasar unos mensajes pésimos, güey, dependiendo del estado de nuestro ser, o unos mensajes magníficos. No, el mensaje no es llegar con una manta que diga hay una solución, vénganse para acá. No, ese no es el mensaje. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh? Gracias por